Hola, mi nombre es Natalie Narcisa Loor Mayorga, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Hoy les hablaré sobre el origen del hombre, la filogénesis y la ontogénesis, la homonización, antropogénesis y sociogénesis. Y por último les hablaré sobre el origen de la filosofía. Frase motivadora de Tales de Mileto. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Esto quiere decir de que la mente y el cuerpo tienen diferentes formas de estar en plena forma. Como resultado de aprendizajes tenemos conocer el origen del hombre y su evolución a través de diferentes teorías. Existen diferentes teorías sobre el origen del hombre. Tenemos la teoría del origen del hombre en la religión. También está la teoría de evolución, que es la teoría del darwinismo. Y por último también tenemos la teoría de Lamarck. El origen del hombre en la religión. La teoría creacionista o creacionismo está fundamentada en la fe. Se cree de que el hombre fue creado por uno o varios divinos, dioses. Así, por un lado, encontramos las religiones politeístas, es decir, que creen que existen varios dioses, como la maya, la azteca, los romanos, los griegos, etc. Por otra parte, existen las religiones monoteístas, es decir, que creen que existe un solo Dios, como puede ser el cristianismo, judaísmo y el islam. Algunas teorías en el creacionismo planteadas por el cristianismo se dice de que Dios creó al hombre moldeándolo a partir de barro y que a la mujer la hizo a partir de una costilla del hombre. También se dice de que el hombre fue creado por esperma, con vista y oído. Ahora les hablaré sobre la teoría del darwinismo, la teoría de evolución. Charles Darwin logró reunir suficiente evidencia para demostrar que las especies cambian e imaginó un posible proceso de modificación. Desde que en el 1859 el naturalista inglés Charles Darwin publicó El origen de las especies, ha sido atacado con dureza y avergonzado con la caricatura de un cuerpo de un simio. Él nunca dijo de que el hombre descendiese del mono, ni siquiera se inventó la evolución. Lo que Darwin hizo fue construir toda una teoría con esa idea, que flotaba en el ambiente científico desde un siglo antes, cuando Linneo empezó a clasificar las especies por sus semejanzas, y le quedó un esquema con muchas ramas que salían de unos pocos troncos. La idea básica de la evolución biológica es que las poblaciones y las especies de organismo cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una persona, el naturalista británico Charles Darwin. En la década del 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan, o como él lo dice, descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden retraer su esencia en un antepasado común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, genética, en la relación con sus ancestros en común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempos muy largos. Estos eventos se ramifican repetidos, en los que nuevas especies se desprenden en un ancestro común.
producen un árbol de muchos niveles que une a todos los seres vivos. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones, como descendencia con modificaciones. Hoy en día lo llamamos evolución. Teoría de Lamarck. Se considera que la frase "la función crea al órgano" y la herencia fija el cambio en los descendientes. En consecuencia, el origen del hombre sería el pensamiento de los monos. Antes de que el naturalista inglés Charles Darwin propusiera la teoría de la evolución, que cambiaría para siempre el mundo de la biología, la teoría de Lamarck ya proponía una explicación acerca de cómo habían podido ir apareciendo las diferentes formas de vida sin necesidad de recurrir a uno o varios dioses. Su idea era de que bien el origen de todas las formas de vida podía ser creado espontáneamente, presumiblemente por obra directa de Dios, pero que después de esto la evolución se iba produciendo como producto de un proceso mecánico, fruto de las propiedades físicas y químicas de la materia, con la que están formados dos organismos, y de su entorno. La filogénesis y ontogénesis. Se trata de una concepción biológica del universo, ideada por Haeckel en 1834 al 1919, filósofo, poeta, animista, panteísta, según la cual las especies tienen el desarrollo biológico comparable al de cualquier viviente individual. Y como todo poeta que se precie, fue creador de nuevos nombres. Para denominar esta dualidad paralela, forjó el par ontogénesis-filogénesis, en el que el primer elemento da cuenta del nacimiento y el desarrollo del individuo, y el segundo da cuenta del nacimiento y el desarrollo de las especies a la que éste pertenece. Frase motivadora de Charles Darwin. Un ser moral es aquel que es capaz de reflexionar sobre sus acciones pasadas y sus motivos, de aprobar a algunos y desaprobar a otros. Esta frase nos quiere decir de que el ser humano es el único animal que puede juzgar sus propias acciones aunque ya hayan pasado. Hominización. África es considerada la cuna de la humanidad. Es allí donde aparecieron los primeros homos, al igual que también fue en África donde surgieron los primeros Homo sapiens. Concretamente, hay que trasladarse hasta Tanzania, a la garganta de Olduvai, para realmente estar ante la cuna de la humanidad. Es en este lugar donde hay una concentración de yacimientos de hace más de 2000 años, los cuales son la fuente de conocer cómo se ha ido evolucionando la hominización, la evolución humana. Antropogénesis y sociogénesis. La antropogénesis proviene del griego antropos, que significa hombre, y génesis, que significa origen o proceso de formación. Es el término utilizado para referirse a todo lo que está relacionado con el origen y la evolución del hombre. La antropogénesis se basa en la teoría evolucionista de Charles Darwin, que tiene como principio la selección natural de las especies. La antropogénesis comenzó en África a finales de la era terciaria. Comenzó un proceso de sequía que hizo menguar las selvas africanas hasta los límites que hoy llamamos ecuatoriales. Donde había existido junglas, se fue instalando el paisaje
estepario, conocido como la sabana. En la sociogénesis se creía que el hombre había evolucionado no solo por la biología, sino además por la cultura, interacción de hominización, evolución biológica, y humanización, cultura. Por la carencia de instintos tenemos que aprender. Origen de la filosofía. La filosofía existe desde más de 2000 años. Apareció en Grecia en el siglo VII a.C. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto. Es el primer filósofo y padre de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. La palabra filosofía proviene de 2 voces griegas, filia, que es amor, sofía, que es sabiduría, por lo cual significa etimológicamente amor por la sabiduría, la ciencia, el saber y el conocimiento. Mismo fue en Mileto donde por primera vez se cuestionaron de manera importante los mitos religiosos y se dieron las primeras legislaciones, lo que finalmente hizo que la gente se alejara de los pensamientos mágicos o sobrenaturales. Tales de Mileto se consideraba el primer filósofo de Occidente, ya que fue el primero en explicar los fenómenos del mundo con base en explicaciones de la naturaleza, y ya no a través de la pura mitología. Eso sí, la filosofía seguía siendo una tarea con un importante componente de especulación, dado que aún no existía la ciencia tal y como la conocemos, y por otro lado, la transmisión de la cultura era fundamentalmente oral. Espero que este tema haya sido de su completo agrado. Muchas gracias.